Estamos listos entonces. Voy a convocar a quienes serán nuestros próximos oradores. Invito entonces a subir al escenario al señor Mauricio Martín, vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream de YPF. Invito también al señor Diego Mourinho, vicepresidente de Ingeniería y Construcciones de Pan American Action Energy. E invito a subir al escenario a Felipe Trujillo, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales de Ecopetrol. Quien va a moderar este panel es el señor Daniel Monzón, socio and head de Argentina de Arthur D. Little. Los dejo entonces con nuestros expositores. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Felipe, por reivindicar la refinación y el downstream. Eso nos trajo hasta acá y nos va a llevar por mucho tiempo más. Ayer escuchaba las sesiones. Por cierto, admiramos todos nosotros, como dijo Ricardo más temprano, la puesta en valor de todos los recursos de hidrocarburos de la región. Sí creemos que puede ser la década de América Latina, pero hubo pocas menciones a este segmento tan importante, vital para todos, que es el downstream, ¿no? Creo que Andrés Rebolledo dijo, la región sigue importando combustibles, ¿no? Entonces estamos en una región donde exportamos crudo, exportadores del LNG, pero importamos combustibles. Y es parte de los desafíos oportunidad también, ¿no? Pero desafíos que tiene la región como un todo. Yo un poco la visión que tengo y cuando veo, hoy tenemos ejecutivos, líderes de 800, 900 mil barriles día. Nosotros estamos acá y están procesando sus refinerías 900 mil barriles el día de hoy, ¿no? Y lo mismo mañana. Y de hecho no pueden parar, menos en estos momentos. Entonces, mi visión es que la labor de ustedes es estoica, si me permiten. Esta es una carrera con vallas. Nos pidieron hace unas décadas más conversión, después nos pidieron más diésel, el balance de productos de cada país, después nos piden calidad, que los motores ahora nos piden algo diferente, que ahora vienen, aumenta el costo de capital, la volatilidad de los márgenes sigue, ahora tenemos que cargar renovables, o sea, tenemos que cargar otra cosa en las refinerías, y cuando teníamos esto más o menos acomodado, de repente nos cambia el mix de crudo de la región, ¿no? Entonces, perdón lo largo de la introducción, pero de alguna forma valorar lo que ustedes tienen. Y la pregunta que hacemos, y cada 2 años tenemos esta sesión con los líderes del downstream, y siempre aparece algo nuevo, ¿no? Entonces nos pareció, y yo les propuse a ellos que hablamos de algunos ejes, posiblemente un eje sobre la coyuntura y cómo lo ven para el futuro, otro eje sobre cuál es el foco, y otro eje que tiene que ver con lo operacional, porque además de todo lo nuevo y todo lo que viene para adelante, ustedes tienen que seguir operando, ¿no? Y qué hacen para operar mejor. Si nos queda un ratito, también un poco de recursos humanos. Perdón lo largo, coyuntura. ¿Cómo lo ven? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que asoma en el horizonte? Empiezo por allá, Mauricio, si quieres. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Daniel. Muy buenos días. Bueno, es un gusto nuevamente compartir un panel con todos ustedes y hablar de lo que no más nos gusta, al menos de lo que tenemos muchos años aquí en el negocio de la refinación y en el downstream particularmente en mi caso. ¿Qué es lo que viene? Yo creo que uno de los puntos más sensibles en los momentos en en el cual hoy nos encontramos es no postergar las decisiones difíciles, ¿no? En momentos donde los márgenes, en sus distintas escalas, en cada uno de los países que conformamos Latinoamérica, hemos ido capturando a partir del precio del crudo, pero también de los importantes márgenes que existen sobre los productos de la refinación,
creo que las decisiones difíciles que en los momentos donde tuvimos crisis no hay que postergarlas. Hay que seguir con el plan que nos propusimos, en el caso de mi unidad de negocios, un plan en el cual está basado en eficiencia, está basado en seguridad de procesos, está basado en cómo seguir incorporando tecnología, que seguramente lo abordaremos más tarde. Y ese convencimiento de que no hay que postergar lo que oportunamente habías decidido porque el contexto te da cierta holgura, creo que es una decisión estratégica y es y un posicionamiento de liderazgo sobre qué es lo que debemos seguir haciendo porque esta ventana geopolítica de lo que hoy está ocurriendo va a pasar y cuando, como bien decía Felipe, las cosas se normalicen, los márgenes van a bajar y no hay lugar para todos. De En ese no hay acuerdo. lugar para todos, creo que tenemos un rol protagónico para quienes, por ejemplo, quienes estamos integrados, podamos tomar una ventaja sobre ese no lugar para todos y simultáneamente estar importando. De acuerdo. Sería tu visión de este temporal o temporada o veranito para algunos, digamos, hay que tomarlo y hay que mantener esa posición que teníamos con esa visión de largo plazo. Felipe, un poco la Gracias. coyuntura, ¿no? O sea, un poco cómo ves la situación en general y qué es lo que sigue, ¿no? Bueno, antes de general en particular, nos tomó muy bien parados. Esta coyuntura nos ha permitido maximizar el uso de las refinerías, aprovechar unos muy buenos márgenes por el tiempo que duren. ¿Qué se viene, Daniel? Tú lo definías muy bien y este es un negocio que no para de atender requerimientos. La demanda la proyectamos con crecimiento, particularmente en Colombia, por lo menos hasta el 2035. Colombia ya tiene 12 millones, acercándose a los 13 millones de motocicletas. Eso ha tomado mucha atracción y un crecimiento muy importante de la demanda específicamente de gasolina. Los mantenimientos y las actualizaciones tecnológicas no paran por la regulación. Tenemos un regulador subiéndonos y subiéndonos cada vez la vara en términos de calidad del aire, del medio ambiente y unos márgenes muy pequeños. El reto de refinación es importante, lo hablábamos por fuera del panel, lo valioso y lo importante que es para nuestras compañías estar integrados. Eso hace la diferencia y permite que sobrevivamos en las épocas de márgenes de un solo dígito y aprovechar las pequeñas bonanzas como la que estamos viviendo en este momento. Claro. Mérito, bueno, esto los hace importadores de gasolina y mérito principalmente para ustedes, para los que no conocen tanto el downstream de Ecopetrol. Ecopetrol tiene la refinería de Sudamérica más expuesta a los mercados líquidos de Estados Unidos, ¿no? Lo cual lo pone, si bien es una instalación muy moderna, los pone en un desafío importante. Pero bueno, y esto que me dice es cierto, ¿no? Las motocicletas y esa demanda que tienen, del desbalance que tienen de importación de gasolinas, pero esto no es novedad. O sea, toda la región importa gasolinas y toda la región importa diésel. Hace un par de años era 1 millón de barriles día de diésel y 1 millón de barriles día de gasolina para la región, para ponerlo en dimensión, digamos. Eso, si lo vemos en agregado, esa sería la capacidad de refinación que nos faltaría en la refinación, en la región. Diego. No, bueno, la verdad que lo que dice Mauricio me quedé pensando, yo coincido que este es el momento de hacer las cosas que tenemos que hacer. A mí me viene a la memoria 2017, cuando teníamos que tomar la decisión de si seguíamos adelante con el proyecto del hidrotratador de diésel o no, porque la ley se había pospuesto y teníamos una oportunidad ahí de postergar unos años la inversión. Y en ese momento dijimos, no, ahora que podemos y que está la decisión tomada y que tenemos los fondos, hagámoslo. Y en todo caso, más allá de que la ley no nos obligue en este momento a cumplir con un porcentaje de euro, a nosotros nos permitió durante los siguientes 6 años reemplazar importaciones, ¿no? Entonces, sacamos provecho de esa decisión de hacer en el momento lo que teníamos que hacer. Y lo que dice Mauricio ahora es tal cual, digamos, un 2025 que nos llevó a tomar un montón de iniciativas de eficiencia, porque el mundo que se veía era otro. Ahora nos toma por sorpresa todo lo que ha ocurrido durante 2026, pero el foco tiene que seguir siendo eso, porque esto en algún momento se va a acabar. Y hay que aprovechar esta oportunidad para hacer las inversiones que tenemos que hacer para que las refinerías sean más competitivas. Sin ir más lejos, un cachitito más, nosotros estamos viendo que Argentina viene una oportunidad enorme en los próximos años
que por ahí no tiene que ver tanto con el surtidor, pero sí con el crecimiento que vamos a tener en minería, en industria, digamos, todo eso va a haber que abastecerlo y cuanto más competitivos seamos nosotros, más vamos a bloquear el ingreso de combustibles de afuera. Así que coincido 100%. Totalmente. Un concepto que me viene de lo que mencionan ambos, creo que también tenemos que aumentar puede sonar mal, ¿no? El tamaño del ombligo. Mirándonos siempre hacia adentro, en nuestras operaciones, en cómo estamos integrados. Creo que el tamaño del ombligo hay que ampliarlo a todo lo que es la región Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia importando combustibles, especialmente naftas, y aquí en Argentina, en donde hemos realizado todas las refinerías, muchas eficiencias de la mano del vaca muerta, ¿no? Del crudo no convencional, que nos da la gran facilidad de incrementar nuestro rendimiento en destilados, por supuesto mediando inversiones, mayor rendimiento en la producción de naftas. Y ahí tenemos, creo, un lugar donde poder converger de manera mucho más eficiente regionalmente hablando. Y creo que es en este contexto donde tenemos que plantear estas capacidades y alternativas de abastecimiento cruzado, no solamente de petróleo crudo, donde hay una complementariedad escasa, por cierto, pero hay una complementariedad, en nuestro caso con Chile y algunas refinerías de Brasil que compran nuestro crudo. Particularmente en los productos terminados, creo que también hay una complementariedad en la cual tenemos que tener la posibilidad de poder generar intercambios comerciales razonables, pero estratégicos, para permitir esa competencia, que obviamente es necesaria y lógica, y que por supuesto tenemos que seguir preparándonos, pero también tenemos que generar ese blindaje en el que nos permita ser más resiliente a bajos precios y bajos márgenes, en este caso de refinación. Daniel, sobre Sí. ese punto, yo creo que Mauricio toca algo que nosotros internamente llamamos turismo molecular. Y es que yo creo que tenemos esa gran deuda de desarrollar esa transacción de corrientes en la región. No hace sentido que todos estemos mirando hacia el Golfo y nosotros, que por lo menos somos largos en diésel, cortos en gasolina, vemos cómo nuestro diésel viaja al Golfo de los Estados Unidos para devolverse a Chile Exactamente. o a Brasil. Exactamente. Eso no tiene sentido. Y yo creo que es una gran oportunidad de negocio que hemos venido aplazando y postergando en el tiempo, pero que está ahí y que eficientaría mucho porque es pagar menos fletes. Y el precio hoy de los fletes es elevadísimo. Entonces yo creo que ese es un gran reto que tienen las refinerías de la región. Bien, gracias Felipe. Y eso es parte del diálogo de esta comunidad, ¿no? Que fomentamos, que Arpel fomenta, que el IAPG fomenta, ¿no? Que es este diálogo. Nosotros conocemos moléculas que hacen turismo, has dicho, ¿no? Turismo molecular. Turismo molecular. Y la verdad que conocemos moléculas, ¿no? Entonces capaz que te llama alguien de Petrobras y te dice, ¿cómo puede ser que tal cosa va allí si yo necesitaría, ¿no? A ver con quién puedo hablar, ¿no? Pero bueno, ánimos con eso. Se puede hablar. Se puede hablar. Bueno, no solo en combustibles, Ya ¿no? ofreciste las moléculas, ¿no? No solo en combustibles, también en productos industriales, en petroquímicos pasa exactamente lo mismo. Petroquímicos, claro. Claro. Algo un poquito más de la crisis me gustaría, o sea, cosas que han sufrido ahora o que han visto ahora, la demanda, cómo la vieron esto hace muchos años, ¿no? Con el crudo de $20 decíamos que cuando el crudo llegue a 100 se paraba el mundo, porque nadie iba a consumir, ¿no? Y teníamos ese paradigma presente y después esto vino pasando, el crudo nos dio algunos sustos, ¿no? Y la elasticidad no es tanta, ¿no? ¿Cómo han sentido estos meses eso y algunas otras cuestiones que tengan también relacionadas con la crisis o esta disrupción? Pues yo lo que me pregunto es decir, bueno, tengo unos márgenes de verano, digamos, pero el mundo no está tan bien, o la industria no está tan bien, o el consumo no está tan bien. Perdón que hable tanto. ¿Diego? A ver, el consumo, sobre todo de retail, yo creo que sufrió los aumentos de precios de estos últimos 3 meses. De hecho, comparado con el año pasado, los volúmenes han bajado. Pero por otro lado, los volúmenes de la industria y del agro, que estamos atravesando la cosecha en este momento, se han mantenido. De hecho, incluso los precios han hecho algunas cosas no tan comunes, que por ahí el precio mayorista ya estaba por arriba del precio del retail y la demanda no lo sufrió tanto. Entonces, un poco reforzando lo que decía recién, Argentina está en un proceso de
reacomodamiento de su macroeconomía y todas estas cosas que están sucediendo con la industria, con los proyectos que están avanzando y demás, compensa un poco, me parece, lo que pasó en esta primera etapa del retail, básicamente. Como otras cosas que trajo esta crisis, me parece relevante mencionar la disrupción en la logística y en los materiales, sobre todo. Yo ahora tengo un poco el rol también de la ejecución de proyectos en Pan American, y lo que hemos visto este año, no al nivel de la pandemia, pero algunas cosas volvieron a parecerse a la pandemia, es decir, los periodos que se tarda en traer materiales de afuera para construcción otra vez han crecido, la logística por buques de zonas del mundo que ya se había recuperado volvió a ser un problema. Y eso está afectando a los cronogramas de los proyectos, a los costos de los proyectos. Yo espero que eso se resuelva pronto. La verdad que en la pandemia toda esa gimnasia de reemplazar materiales y logística la nos había llevado un tiempo y creímos que ya eso no ocurría más, pero bueno, este periodo del año fue bastante caótico en ese sentido. ¿Algo más puntual de la crisis de ahora, de demanda? Y con respecto a la demanda, creo que pudimos apreciar con el necesario aumento que hubo en los combustibles, creo que pudimos apreciar dónde está lo inelástico y lo elástico, digamos, ¿no? En el caso del diésel, claramente apreciamos una inelasticidad, es decir, un incremento de la demanda de consumo de diésel propiciado y fuertemente propulsado por la industria, como mencionaba Diego. Ahí creo que es un gran espacio para seguir trabajando en eficiencias, fundamentalmente logísticas, para poder llegar de manera competitiva a quienes los necesitan, con escala y con una oferta de volumen en el cual sus operaciones estén garantizadas por un suplido que en el pasado estuvo estresado, ¿no? Creo que en el presente se han hecho muchas cosas, la industria en forma colaborativa, pero también invirtiendo, particularmente aquí en Argentina, en la industria de la refinación. Creo que nos hemos complementado inteligentemente, compitiendo también para poder abastecer a un mercado creciente, en este caso del diésel, impulsado fuertemente por la industria. Y en el caso del retail, de la mano de las gasolinas, claramente el precio convocó a lo que Felipe mencionaba, a la eficiencia, ¿no? Al consumo medido, al consumo en el cual observamos que la cantidad de litros por cada uno de las ventas que realizamos es cada vez menor. Estamos en el orden de 20 litros por carga, cuando en el pasado estábamos en un valor bastante superior. Eso también es una convocatoria a la eficiencia por parte de los consumidores, a los cuales también estamos acompañando con un sistema de buffer de precios que permite por lo menos esa parte que se volvió más elástica, en el cual hubo una retracción de consumo. En el caso nuestro estamos equiparados con lo que vendíamos el año pasado. Eso claramente es un signo, una señal de precios que el mercado está percibiendo, y por supuesto la demanda la estamos acompañando de manera tal de también poder volcar al mercado lo que por el otro lado está necesitando la industria de la refinación, vender diésel. Pero estás produciendo gasolinas en las cuales también tenés que alocar. Entonces, creo que ahí encontramos un equilibrio entre el incremento de corrida, estamos a máximo procesamiento en nuestros 3 complejos industriales, lo cual es una muy buena señal de eficiencia y de rendimientos. Y tenemos que acompañar esa venta de diésel en el mercado local con la producción de gasolinas que estructuralmente, por más que tenemos esos swing cuts entre diésel y naftas, estructuralmente esa generación de gasolinas tenemos que darle espacio y lugar para poder comercializar. ¿Y tú en corridas, cómo estás en procesamiento? Muy bien, muy bien. De hecho, el primer trimestre de este año rompimos récord en la historia de la compañía en volúmenes de carga. Ajá. Logramos llevar la refinería de Barranca Bermeja, que es el principal suplidor. Esa refinería tiene un diseño de 250.000 barriles y lo llevamos a 246.600 barriles día, que es muy bueno. Y eso nos permitió producir más gasolina, más diésel y evitar un par de cargamentos de importación de los que normalmente hacemos para suplir gasolina. El reto nuestro, nosotros no hemos visto una afectación de demanda, no hemos visto que la demanda se contraiga ni en gasolina ni en diésel porque está subsidiado en Colombia, cerca del 40%. Gasolina sí es precio paridad importación. Vimos un fenómeno en el jet.
Colombia se empezó a volver durante esta crisis o esta época de altos precios un sitio de tankering de jet. Y vimos un incremento en el consumo de jet en Colombia, de aerolíneas que venían a tomar jet en Colombia. A repostar en Así es, en Colombia. entre 2.000 y 3.000 barriles adicionales. Bueno, una buena sorpresa sí, de la crisis. Muy Bueno. buena. El reto nuestro está en nafta diluyente, porque la orientación nuestra es, como todos, a dejar de producir aquellas corrientes que se venden por debajo del Brent, la nafta o el fuel oil, por ejemplo. Claro. Y nosotros hemos hecho un trabajo muy importante para disminuir la producción de nafta y esa mayor importación de nafta que requiere el AP para diluir, pues está moviendo una serie de palancas precisamente para buscar eficiencias. De acuerdo. Ahí es donde hemos visto el cambio importante. Cierto, claro. Tiene el circuito de dilución en Colombia para poder transportar los crudos. Bueno, claro. Me gustaría tocar, antes de pasar al, bueno, varios temas, ¿no? No sé cuántos vamos a llegar a tocar, pero ustedes son empresas integradas, ¿no? Entonces quisiera aprovechar este momento para que compartan, digamos, con la industria, pros, contras, ventajas, cómo lo ven, cómo viven esa integración, cómo ha progresado, digamos, en el tiempo. Algo, hagámoslo breve, si les parece, así podemos hablar de los otros temas. Para nosotros es una gran ventaja. En épocas donde el crudo vale $70, el diferencial es de un dígito. Cuando te subes a vender crudo a 100 o por encima de 100, el diferencial de descuento se vuelve de 2 dígitos. O sea, la base es más costosa, pero el descuento es más grande. Y estar integrado, el primer trimestre, por ejemplo, para nosotros, el Dow fue el que sacó la cara por los resultados financieros del grupo, porque estamos viendo esta pequeña bonanza que nos tomó muy listos, muy preparados para poder aprovecharla. Entonces, en el caso nuestro, tener producción propia, porque nuestras refinerías en un 80% se cargan con crudo nacional, tener el sistema de transporte. Hay una filial nuestra que se llama Zenit, que es la dueña de los oleoductos y polioductos que atraviesan toda la geografía. Y tener la refinación nos permite aprovechar el mejor de cada uno de los momentos dependiendo de lo que está pasando en el mercado. Bueno, bien. Muy bien, sí, gracias, por el lado nuestro, creo que hoy podemos apreciar lo que durante muchos años estuvimos planificando de manera integrada en la industria, ¿no? Junto con las empresas que hacen Midoil, Midgas, pero fundamentalmente la parte de transporte de petróleo crudo, donde en este caso YPF y también PAE formamos parte o gran parte de esas sociedades que están abocadas a la evacuación de petróleo crudo. Creo que hubo un trabajo colaborativo, también estratégicamente pensado, con dos cuestiones que creo que son virtuosas. En primer lugar, la sustitución del crudo no convencional por el convencional en lugares de originación distintos actuales que en el pasado. Eso implicó una nueva red interna de oleoductos para poder interconectarnos con los troncales. Y troncales que, por cierto, quedaron con baja capacidad para poder evacuar todo el incremento y el potencial que está reflejando claramente Vaca Muerta, que pudieron apreciar en una presentación que creo que fue el inicio de jornada. Y a partir de ahí, en la segunda parte es cómo el downstream, y particularmente quienes estamos involucrados en el midstream oil, pensamos la interconexión y la evacuación de esos yacimientos de crudo no convencional para poder llegar a nuestras refinerías de manera eficiente. Y eficiencia significa volumen y calidad. Y ese pensamiento y razonamiento estratégico que se fue conformando durante varios años y que hoy estamos usufructuando a partir de que cada refinería recibe una dieta que permite usufructuar al máximo la infraestructura que tenía instalada. Por supuesto, no está ajena a que tuvimos que realizar cambios para una mejor gobernanza de los productos livianos que están genéticamente incorporados, digámoslo así, al crudo no convencional. Pero eso nos permitió grandes cosas, entre ellas mejorar fuertemente el rendimiento en destilados y preservar las cuestiones fundamentales de nuestra refinación local. Creo que eso fue acompañado por varios actores del mercado, el caso de PAE, el caso de Rice, Trafigura, que también, digamos, con una infraestructura similar,
dependiendo de quién está con vocación de crudos livianos o crudos pesados, pero con una infraestructura similar tomada del pasado, nos fuimos adaptando en refinación, pero fundamentalmente pensando estratégicamente cómo llevar adelante la evacuación del midstream oil. Caso ENAP, que está usufructuando de este oleoducto, el oleoducto trasandino, y tiene una preservación de calidad que le permite llevar adelante su sistema de refinación en un 40-50% de crudo abastecido desde Argentina, y que claramente también es una sinergia con Refinería de Luján porque están ubicadas en el mismo lateral, digámoslo así, del continente en lo que respecta a la evacuación de Vaca Muerta. Y eso creo que es una sinergia que pudo ser llevada adelante porque dependiendo de cómo está estructurada cada organización, en el caso de YPF, el midstream oil depende del mismo lugar donde depende la refinación. En este caso, hoy lo tengo yo a cargo, pero cuando lo fuimos conformando en el pasado, nos permitió ir armando esa estructura de decir, nuestro primer rol es evacuar Vaca Muerta, y eso lo tenemos que garantizar. El segundo es garantizar la calidad de las refinerías y que el producto que se exporte, y el crudo medanito que se exporta, tiene que tener una calidad en la cual los productores puedan preservar ese valor a futuro. Y esa preservación de futuro también garantiza a quienes somos integrados de que esa plusvalía sobre el crudo que vamos a exportar tiene un nombre y un apellido ganado a partir de la calidad que exportamos y la garantía de que esa calidad se sostiene. Bueno, gracias. Ventaja de la integración propia, ¿no? Y en este caso también integración regional, que es el sueño desde que somos pequeños, ¿no? Pero bueno. En el caso nuestro, vos fijate que Refinería Campana estuvo prácticamente hermanada con las cuencas del sur de Chubut, en Cerro Dragón, durante los últimos 30 años por lo menos. Es decir, la dieta de la Refinería Campana estuvo siempre atada a la producción del Escalante. Desde que somos PAE y estamos integrados, bueno, el Escalante ha tocado producciones de 16.000 metros cúbicos por día, hoy estamos apenas pasando los 11.000 en un yacimiento que está maduro y que, si bien hay tecnologías de polímeros y demás para seguir produciendo por muchos años más, claramente los volúmenes son distintos. Entonces, en un mercado que estaba acostumbrado a exportar algo de Escalante, de repente eso se va acabando, pero el hecho de que estemos integrados nos permite adaptarnos a eso en un periodo de tiempo más largo, es decir, planificarlo bien. Si la refinería tuviese que competir por ese crudo, como en el pasado, seguramente hoy estaríamos en una situación más compleja, porque Campana no está todavía, si bien YPF, Raízen han hecho inversiones, bueno, Trafigura también, para procesar cada vez más medanito. Nosotros hemos ido postergando esa decisión en el tiempo. Probablemente suceda en los próximos años, pero es la ventaja que te da estar integrado, es decir, vos decidís dónde pones el Escalante y los volúmenes incrementales de medanito que nos permiten mantener un saldo exportable es lo que fue cambiando esa ecuación. Entonces, claramente, Campana va a evolucionar a tener que procesar más medanito que Escalante, pero el hecho de estar integrado te permite que no sea una decisión tempestiva, ¿no? Y tener previsibilidad sobre la carga, ¿no? El sueño del refinador de decir, no, nunca me cambies las condiciones del crudo que proceso, ¿no? Pero bueno, si quieren, hacemos una ronda un poco rápido de qué es el foco, o sea, qué es lo que tienen en la agenda ahora. Dejemos la parte más operacional un poquito para el final, pero qué es lo que tienen en la agenda, o sea, qué es lo que están haciendo, qué es lo que los mueve estos años, digamos, que tienen en el horizonte de inversiones, de actividades, digamos. Yo no quiero predecir un poco, pero no sé, Felipe, cuéntanos tú. O sea, yo sé que hay, bueno, el Parque Refinerio de la región todavía tiene cosas por hacer, ¿no? Eso está claro. Y como decía Felipe hoy, algunos van a cerrar en el mundo, y le voy a agregar a eso que dijo Felipe: cuando alguien instala una nueva refinería en India de 400.000 barriles, no te pregunta si el topping tuyo de 40.000 barriles va a poder trabajar con márgenes de $7 por barril, ¿no? Entonces, ese es perdón lo largo de lo mío, pero un poco ¿cuál es el foco? No, muy bien. En el negocio tradicional tenemos dos grandes inversiones. Una la hemos llamado Línea Base, es un proyecto
que responde a las condiciones regulatorias internas del país, donde nos exigen que la gasolina, a partir del 1 de enero del 2031, tenga máximo 10 partes por millón de azufre y un RON mínimo de 95. Entonces, estamos haciendo un proyecto de 1.200 millones de dólares que nos debe permitir ofrecer esa calidad. No es cantidad, vamos a seguir siendo importadores de gasolina, entre el 35 y el 40%, pero la gasolina que se produzca o que se mezcle en Colombia debe ser mejorada con este proyecto en la refinería Barranca Bermeja y un proyecto similar en la refinería de Cartagena, más pequeño, es un proyecto de 107 millones de dólares, pues es una refinería mucho más nueva, más moderna, precisamente para adaptarnos a ese requerimiento regulatorio. Eso en los combustibles tradicionales. En el lado de coprocesamiento, hicimos el año pasado una prueba de jet coprocesado y de diésel coprocesado. Lo utilizamos en más de 700 vuelos comerciales al interior del país para probarlo. Eso está chuleado. ¿Qué sigue? Definiciones regulatorias. Hoy en Colombia no está claro cuál es el porcentaje de mezcla, cuál es el precio, ni cuáles son las materias primas viables para producir esos combustibles coprocesados. Si hay esa claridad regulatoria, pudiéramos estar pensando en hacer unos pequeños ajustes que nos permitan producir de forma recurrente en la refinería de Cartagena ese jet coprocesado, y en Barranca Bermeja podríamos estar considerando un proyecto también del orden de hasta 700 millones de dólares para producir jet coprocesado o SAF como tal. Eso es lo que se viene para nosotros. De acuerdo. ¿Y materia prima? Aceite de palma. Aceite de palma de la empresa que es coparticipada por ustedes. Entre otras, sí. Nosotros entre otras. tenemos una participación del 50% en una compañía que tiene el 25% del mercado de aceite de palma, pero hay otros jugadores. Esta principalmente surte las necesidades de la refinería que está en el centro del país, pero las necesidades de aceite de palma, aceite blanqueado de palma, en realidad es el que utilizamos para el coprocesamiento, no lo abastecen otras compañías del sector en la región Caribe. Y dime, ¿y con el proyecto de línea base de combustible ya quedarías hecho en calidades o te falta una etapa más? No, en calidades quedó Okay. bien. En diésel, Colombia tiene un diésel de 10 partes por millón de azufre, ya hace un buen tiempo, anticipándonos a la regulación, pero en gasolina específicamente, hoy cumplimos y este proyecto es para estar preparados con la normatividad que entra en vigencia el 1 de enero del 2031. De acuerdo. Y en la parte de, perdón que sigo, insisto contigo, ya que ya te lanzaste, y en el coprocesamiento al final se ha utilizado ese producto, está certificado de alguna forma, cumple. Tiene la certificación, Así es. Lo que te falta es el mecanismo de retribución, digamos. Pues tenemos un reto nacional, que es toda la normativa interna, y el reto internacional es que se avale la materia prima, porque el aceite de palma tiene un veto internacional. Claro. Por las prácticas que en su época se hicieron en Malasia. Claro. Sin embargo, se han venido logrando certificaciones muy puntuales en cultivos muy puntuales que sirven para hacer corridas de prueba, pero no una producción en serie. Entonces necesitamos a nivel de Corsia un cambio donde se acepte el uso de nuestro aceite de palma, que no desplaza población, no emplea niños, no deforesta, y en el momento que tengamos ese go, podemos incorporar la producción de SAF o jet coprocesado a partir de aceite de palma. Bueno, gracias Felipe. ¿Seguimos en línea? Dale. Sí, a ver, un poco continuando con lo que decía recién, claramente uno de los proyectos estratégicos que tenemos en los próximos años es aumentar la capacidad de procesamiento de medanito, cambiar la dieta de Campana para maximizar el crudo no convencional. Así que estamos enfocados en eso y es un proyecto que está caminando. Esperamos tenerlo listo para el final de esta década. Después hay una serie de proyectos que siguen siendo eficiencia, es decir, pensando en que los márgenes en algún momento van a volver a ser lo que fueron y que nuestra industria tiene que ser competitiva. Tenemos proyectos para aumentar nuestra capacidad de cogeneración, para ser más eficientes en la captura del calor que genera la planta. Hay proyectos que tienen que ver con el control de procesos y modernizar toda la red de control de la refinería. Así que yo diría que dos grandes cosas: cambiar la dieta de crudo de la refinería y seguir enfocándonos en más eficiencia, más competitividad, más confiabilidad.
De acuerdo, en esa capacidad para procesar medanito siguen un poco la ruta de otras refinerías, ¿no? Que han enfrentado los mismos desafíos y sin entrar en cuestiones tecnológicas, si es el preflash o cómo funciona eso, si eso va a la torre, si vuelve a la torre o cuestiones de ese tipo, pero yo creo que hay ahí, ¿no? Un diálogo y un conocimiento de cómo lo hicieron los colegas, ¿no? Correcto. Mauricio. Y en el foco. caso nuestro, tomando la coyuntura, creo que si hay que presentar un caso de negocios para una aprobación de proyecto, el momento es ahora, ¿no? Si quieren que les vaya relativamente bien. Digo, porque distinto es mirar un proyecto desde la montaña de los spreads que nos encontramos hoy a mirarlo desde abajo, que todo va a mejorar. Seguramente va a bajar, pero después si uno quiere proponer de que va a subir, creo que es más difícil en el momento que uno se enfrente a pelear, pero en el sentido figurativo por el CAPEX, ¿no? Por la disponibilidad de fondos, en el caso nuestro dentro de una compañía integrada, con una gran inversión actual y futura en todo lo que tiene que ver en lo convencional, en el LNG. Entonces, tenemos un desafío de rentabilidad por el cual demostrar de que la refinación, con lo que venimos haciendo en materia de eficiencia, con lo que todavía nos resta en el caso de YPF, necesitamos hacer una convergencia en calidad de productos, que este año vamos a hacer una importante en el caso de Refinería de Luján, poniendo en servicio una planta de hidrotratamiento de diésel a 10 partes por millón. Nos está restando una parte de Refinería La Plata y Refinería Plaza Winkle. Y a partir de ahí es donde digo, si el momento de presentarlo es ahora, obviamente la gente de planificación estratégica pone sus proyecciones de márgenes. No obstante eso, yo creo que uno de los aspectos más importantes de lo que es la gestión de un negocio de refinación es la consistencia. Consistencia en que cuando uno presentó en el pasado casos de negocios con inversiones que estaban maduras, con ingenierías de valor bien realizadas, y que cuando vas a presentar un nuevo caso te encontrás con una historia que respalda que hiciste las cosas como las debías hacer y estás cumpliendo con la rentabilidad o incluso algo superior de lo que prometiste en el pasado, creo que es la mejor carta de presentación que podemos tener como industria, siendo que es una industria madura, al mismo tiempo tiene que ser una industria fiable. Fiable también significa que cuando presentas un caso de negocios tenés que tener consistencia y que la historia demuestre de que lo has sido durante el periodo, ¿no? Sí, algo que discutimos hace varios ciclos, que es la ventana de tiempo para hacer una inversión, ¿no? Porque si no la haces ahora y la empezás dentro de 5 años, ya te perdiste 6 años de flujo de caja positivo, ¿no? Apá. Ahora, por si te sirve el tipo, si te sirve a alguien, hace 10 años discutíamos la reconfiguración de una refinería en la región. Y en el comité de inversiones el CFO nos dijo, no, este flujo de caja, en el 2016 nos dijo, hacémelo a 10 años solamente, porque vienen los autos eléctricos. Y así estamos hoy, 10 años después, y estamos importando más producto que en ese momento. O sea que la ecuación, no quiere decir que lo que el CFO haya dicho en su momento haya sido erróneo, digamos, por una buena postura conservadora, pero esto nos puede volver a pasar, digamos. Más quizás por lo de los márgenes, ahí ya un poco en respeto además a lo que dijo Felipe, cuidémonos, diminishing margins, ¿no? Pero por la parte de la demanda, o sea, realmente hay demanda además. Nos queda un tiempito más, y perdón que hable tanto yo, hablemos un poco de la parte del negocio tradicional, no lo nuevo, no la mejora de calidad. O sea, ¿qué está pasando en esas operaciones, ¿no? Esta pregunta que nos hacíamos igual la misma hace 10 años, ¿cómo somos más eficientes? Ahora, ¿con qué acciones se está respondiendo? No tenemos mucho tiempo, así que les pido breve cada uno. ¿Quién levanta la mano? Sí, Diego. A ver, yo creo que el negocio tradicional, si lo mirás 10 años atrás ahora, ha cambiado mucho de manera progresiva, pero muchísimo en la foto de lo que tiene que ver con la confiabilidad y la utilización de la capacidad. Es decir, los eventos no planeados pasaron a ser una cosa rara. Digamos, hace 20 años atrás, 25 años atrás, las refinerías era normal que tuvieran eventos no planeados, incluso hasta los planificábamos. Había un porcentaje de la utilización de la capacidad que era eventos no planeados, planificados. Claro. Eso ha dejado de ser así. Cuando mirás la capacidad de refinación, al menos en Argentina, de los últimos años, estamos operando a niveles récord que jamás se habían visto.
Y como decía recién Mauricio, el tema de la fiabilidad, y el mercado se ha acostumbrado a eso, que el volumen está disponible. Hemos dejado de tener emergencias todo el tiempo de préstame, te presto, importo, después vemos cómo te devuelvo. Esa confiabilidad, esa fiabilidad que han adquirido las refinerías y esa utilización máxima es algo que vino para quedarse. Yo creo que ahora el siguiente paso es, además tenemos que ser cada vez más eficientes en costos, además tenemos que poder sacarle el mayor rendimiento a las moléculas que sirven, es decir, que la refinería, cada molécula salga por donde tiene que salir. Que no se paren las plantas no es suficiente. Ahora, además de no pararse, tienen que producir todo el tiempo maximizando el valor. Y bueno, hacia ahí vamos, me parece, que el negocio tradicional se ha ido perfeccionando a nadie le sorprende que es confiable, a nadie le sorprende que ya estamos operando a máxima capacidad. Ahora, además, tenemos que tratar de que las moléculas que valen salgan por donde tienen que salir. Claro, cuando ya están las condiciones esas que son mandatorias, digamos, dadas, ahora te pedimos más, ¿no? Bueno, ánimos con eso. Felipe. Confiabilidad, costos e integración. Nosotros estamos viendo las dos refinerías como si fuera una única refinería en dos geografías diferentes. Suena cosmético, pero hemos logrado corrientes que antes exportábamos en Cartagena, las estamos internando y las terminamos de procesar en la refinería de Barranca Bermeja en capacidad ociosa, el mayor uso de los activos que mencionaban. Eso nos está permitiendo maximizar el valor de las corrientes y producir más corrientes valiosas. Te pongo un ejemplo. El fuel que se produce en la refinería de Cartagena se diluía con diésel. Ya no. Todo ese diésel lo liberamos al mercado. Y estamos diluyendo con ALC, aceite liviano de ciclo, que sobraba en la refinería de Barranca Bermeja. Esa integración, lo mismo con isobutano, lo mismo con gasóleo, nos está permitiendo maximizar el uso de los activos y producir corrientes de mejor realización. Bueno, no, qué bueno escucharlo. Sabía que felicitaciones por eso, porque sabíamos que era una cuenta pendiente de alguna forma. Sí. Cartagena nace como una empresa independiente en su momento, ¿no? O sea que esa era parte del desafío con una gestión nueva, ¿no? En paralelo a la antigua refinería de Cartagena. Pero bueno, nada, o sea que me parece buenas noticias escuchar eso. Mauricio. Bueno, en el caso nuestro, frente a tu pregunta, Daniel, pensaba cuál fue uno de los principales cambios que al menos yo viví en la industria y vivo en la industria de la refinación y el downstream en los últimos 10 años. Y creo que la primera respuesta que me sale es cambio de mindset. Cambiamos la forma en la cual nosotros visualizamos el negocio. Yo creo que hoy refinamos más que nunca datos, información. Y tenemos la responsabilidad y hemos ido cortando mucho la diferencia entre los datos que están disponibles y no llegaban al lugar donde tenían que tomarse decisiones. Y una vez que llegan al lugar donde tenés que tomar decisiones, esa información, ¿cuánto tiempo tardás entre que la disponés y que efectivamente se transforma en una decisión de valor? Y ahí creo que tenemos una brecha en ese cambio de mindset de cómo quienes están las 24 horas operando en el día a día, 24/7, usan esa información para poder optimizar en tiempo real tu operación. Asistido, por supuesto, con mucha tecnología que estamos desplegando, el Real Time Optimizer, gemelos digitales, inteligencia artificial. Ahora, todo eso tiene que llegar a manos del supervisor y el operador. Son los principales actores, actrices, que tienen que llevar adelante esa eficiencia para que sea resiliente a bajos precios, a bajos márgenes, a continuidad operativa, que por supuesto viene de la mano de garantizar el abastecimiento. Entonces, ese cambio de mindset que en algún momento es top-down, ahora hay que empoderar las bases para que realmente allí empiecen a surgir ideas. Nosotros le llamamos a un proceso que llevamos adelante, metro cuadrado, en el cual tenés que generar ideas en el lugar donde pasan tus cosas, las cosas en el día a día, y esas ideas tienen que ir nutriendo a un sistema de que sea autosustentable, principalmente porque vienen ideas desde la base para hacer de la refinación cada día mejor. O sea que no es solamente esas herramientas, sino que cambiar la forma de verlas y el mindset que tú dices. Exacto. Bueno, estamos llegando al final. Yo creo que en nombre de Arpel
le agradezco mucho a las empresas, a YPF, a Ecopetrol, muchas gracias por venirte hasta aquí, Felipe con tu equipo, y a Diego de PAE por ese compromiso con Arpel y esa idea de venir aquí y compartir abiertamente lo que pensaban y tratar de convencer a la audiencia de hoy, que está muy enfocada en upstream, en que, como dijo Martín Terrado, esta es la década de Latinoamérica, pero acá tenemos un segmento de refinación que va a aportar a que realmente sea. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.